Entrevista. Una importante movilización de estudiantes el día de hoy volvió a reiterar que no regresará a las aulas si no se vacuna el 70% de la población mexicana y por lo tanto no se presentarán a las aulas este 30 de agosto, como ha anunciado el gobierno federal. Los dirigentes, en este caso de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, realizaron esta protesta a través de cadenas humanas. Isaías Chanona, te agradezco mucho que estés en la línea para platicarnos sobre esta convocatoria de los estudiantes para manifestar su rechazo al regreso a clases. Buenas tardes, bienvenido. Hola Francis, buenas tardes. Agradezco mucho este espacio que nos brinda tu programa y saludo también respetuosamente a todo tu auditorio. Muchas gracias. Una movilización que convocó a los estudiantes en las capitales prácticamente de toda la República Mexicana, desde Tijuana, la Ciudad de México, hasta las regiones del sureste. ¿Qué es lo que quisieron dejar constancia con esta movilización estudiantil? En efecto, pues nosotros como Federación Nacional Estudiantil hemos estado atentos durante toda la pandemia, sobre todo para contribuir de una manera efectiva con el desarrollo educativo, aun cuando la situación de la pandemia es complicada. Es decir, que nosotros desde antes de que se anunciara el regreso a clases de manera presencial, estuvimos pidiendo internet para todos los dispositivos para que la gente pudiera estar confinada en sus domicilios y pues no arriesgarse a salir a las calles a contagiarse, ¿no? En este sentido, pues, le hicimos la petición al gobierno federal. En ese entonces estaba Esteban Moctezuma y también nos dirigimos a las mañaneras a intentar, pues, charlar con el presidente de la República, llevando nuestros oficios conforme a la ley, y desafortunadamente no tuvimos ningún eco. Eso fue en la primera fase de la pandemia. Ya después nosotros nos enteramos que el gobierno federal, a través de Andrés Manuel López Obrador, anunciaba el regreso a clases en su formato presencial. Eso fue en la primera semana del mes de junio, y la FENER también se manifestó en contra, ya que estamos viendo pues cuáles son los riesgos, cuáles son las difíciles situaciones en las que atraviesa la gente que se infecta, que se contamina del coronavirus, y que desafortunadamente nuestro país no tiene no tiene los medios necesarios para poder atender a la población enferma. Me refiero a la saturación en los hospitales. Hace a escasos 4 meses también informó que después que venía las clases presenciales, mismas que tuvieron que suspender 2 semanas después de que inició, porque ya había rebrote de coronavirus en las escuelas. Ahora bien, informó que las clases presencial comienzan a partir del 30 de agosto, llueve, truene o relampaguee. Nosotros sostenemos que no estamos en condiciones para volver a las aulas. No está vacunada la población. Nosotros pedimos que se vacune mínimamente al 70% de los mexicanos para poder lograr inmunidad colectiva y de alguna manera pues el riesgo de contagio sea mínimo. Pero además de esto, las instituciones se encuentran en muy mal estado. Según datos de la UNICEF, por ejemplo, dice que apenas el 40% de las escuelas cuenta con baños y condiciones para proveer higiene a los alumnos. Solo un 62% de los planteles tienen agua todos los días de la semana, 19% carece de inodoros suficientes para los estudiantes y el 58% no tiene agua potable. Es decir, que estamos ante una situación muy complicada, y a esta aventura tan riesgosa que nosotros hemos calificado pues homicida, el hecho de obligar a la población a regresar a las clases en su formato presencial. No cuenta con condiciones nuestro país, y nosotros sostenemos que va a haber un contagio masivo, que va a haber un rebrote de coronavirus, y tomando en cuenta que en las últimas horas, por ejemplo, los contagios han sido de 20,000, de 30,000 personas, y cosa que el gobierno federal no toma en cuenta. Delfina Gómez ha anunciado un decálogo que tenía 10 puntos, que ahora tiene 9, por la carta compromiso o responsiva que tenían que firmar los padres de familia,
pues con el ánimo de que ellos se lavaran las manos si hubiese algún rebrote o incluso eventuales muertes por parte de los estudiantes o de los maestros. Entonces nosotros creemos que es una posición muy irresponsable, que es improvisada, que no se tiene un protocolo de salud y que tampoco hablan de la inversión en infraestructura para que las escuelas puedan tener las condiciones necesarias. Delfina Gómez dice, ya empezamos a barrer las escuelas, pero barrer las escuelas, eso es una de más, eso no soluciona el problema de agua potable, del drenaje, de la falta de aulas, de la falta de ventiladores, incluso para que los espacios se aseguren pues de manera sana para los estudiantes. Entonces la posición de la FENER es no al regreso a clases presenciales. En estas condiciones es un homicidio mandar a los estudiantes, a los jóvenes, a que se contagien y posteriormente o eventualmente fallezcan. Por eso el día de hoy hicimos esta megacadena humana en la Ciudad de México y simultáneamente en todas las capitales de los diferentes estados de nuestro país para dejar sentada nuestra posición por enésima vez de que pues no estamos de acuerdo en las condiciones actuales regresar a clases presenciales y pues bueno, seguiremos luchando. No tuvimos ninguna respuesta por parte del gobierno federal y tampoco de la Secretaría de Educación Pública. Y esto ha sido de siempre. Cada que vamos a buscarlos para plantear nuestra inquietud, nunca hay alguien que nos atienda y las puertas siempre están cerradas a piedra y lodo, tanto de Palacio Nacional como de la Secretaría de Educación Pública, ahora con Delfina Gómez al frente. Es decir, si se generan contagios en los centros educativos, ¿qué tendría que hacer la autoridad y cuál sería la responsabilidad desde esta denuncia que está haciendo la FENER? Pues la verdad es que el decálogo que presenta la Secretaría de Educación Pública para atender a los estudiantes que se puedan enfermar o que sean sospechosos de COVID, pues la verdad es que es de burla, es una tomada de pelo para la población en general. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen? Pues detectar a los que sean sospechosos, posteriormente aislarlos, darles atención y estar pendientes de la gente con la que estuvo en contacto esa personita contaminada. Pero estamos viendo que la saturación en los hospitales es extrema, que los estados se encuentran en semáforo rojo y que bueno, pues a pesar de que conocen las carencias que se tienen tanto hospitalarias como de salud en general, pues ese es el riesgo que ellos avientan a decir que llueve, truene o relampaguee, las clases van. O sea, ellos le apuestan a la inmunidad de rebaño, es decir, que se muera el que se tenga que morir y asunto que se termina. Nosotros sí consideramos que hay que hacer vacunar a la población, que el gobierno federal debe de hacer un plan eficaz de vacunación, que se debe de invertir en infraestructura a las escuelas. No estamos preparados para este regreso a clases. Y pues bueno, han tenido tiempo suficiente para que se destine recursos y se creen esas condiciones. 1 año y medio que han hecho las autoridades educativas y federales para por lo menos mantener limpias las escuelas, para por lo menos proyectar un regreso a clases seguro. Entonces, lo que es seguro es que si regresan los estudiantes se van a contagiar y pues van a fallecer, acción que la FENER condena desde este momento y responsabiliza por las muertes, por los contagios de los estudiantes, de los jóvenes, de sus familiares, a Andrés Manuel López Obrador, a Delfina Gómez y a Hugo López-Gatell, que son los impulsores de esta temeraria decisión de regresar a las clases en su formato presencial. La SEP espera un 90%, el 95% de asistencia en la educación básica este 30 de agosto y pues esto se sustenta también en la respuesta de los gobiernos estatales. ¿Consideran que los gobiernos estatales se han plegado a los designios del gobierno federal? ¿Qué opinan sobre la actuación de estos gobiernos estatales? Pues que también se suman a esta peligrosa aventura que está enclausando la 4T. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, a diferencia de las universidades, de 39 universidades públicas en el país,
29 no regresan en su formato presencial, incluida nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, por ejemplo. Pero en el caso de los estados que avalan, que apoyan y que aseguran que va a regresar un 90%, pues nosotros hemos visto encuestas que se le han hecho a muchos padres de familia y el 80% de ellos están en desacuerdo en el regreso a las clases en su formato presencial. Nosotros esperamos realmente que los padres de familia pues tomen conciencia, que se preocupen, que analicen la realidad concreta, que vean la situación de la pandemia, el manejo que le está dando la 4T en general, la postura de la Secretaría de Educación Pública, las salidas a los posibles contagios que no aseguran prácticamente la vida de los estudiantes. Entonces, pues la decisión, sí es cierto, está en los padres de familia, pero hasta donde nosotros estamos enterados de varias encuestas y por lo menos en los sondeos que hemos hecho en nuestras propias escuelas donde tenemos presencia, pues la gente no está de acuerdo con el regreso a clases presenciales. Y pues bueno, esperamos y apelamos a la razón, al cuidado, al criterio de la población mexicana para evitar tantas muertes que pudieron ya haberse evitado las que se han dado desafortunadamente si el manejo de la pandemia hubiese sido más responsable y pues con ganas de realmente hacerle frente al coronavirus. Sin embargo, es un tema que está claro que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a él en particular no le interesa. Pues estaremos atentos. Isaías Chanona, líder nacional de la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, aquí en este espacio, platicándonos sobre estas protestas que han encabezado en el marco de este regreso a clases que impulsa el gobierno federal. Seguiremos atentos y abiertos estos micrófonos. Buenas tardes para ti. Muchas gracias, Franci. Estamos a tus órdenes. Nosotros continuamos con más temas en este espacio. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.